prepárense, porque están a punto de ver una de las mejores páginas de mi libro de colorear. ¿Arruinada por una mala toma de decisiones? Bueno, esperemos que no, pero que alguien me diga cómo se quita esto. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Este video será épico, ya que seguro muchos esperaban el regreso de Five Nights at Freddy's para que continuáramos con mi libro de colorear, y toca el turno de hacer a Toy Chica. Para dibujarla hice un sketch muy básico a lápiz, trazando líneas muy toscas. Habrás notado que la base de todo fueron sus piernas, ya que imaginaba un foco desde abajo. Y no di muchos detalles al cuerpo, pero me lancé a la cabeza y ojos, y puedo decir que creo que nunca había dibujado un pollo en mi vida, pero no importa, me relajé tanto que no me preocupé por el espacio, por lo que notarás que las plumas en su cabeza y otras secciones no se completaron en este paso. Nuestra animatrónica estará sosteniendo un plato con la mano derecha. La forma de este plato ayudará a resaltar la perspectiva, y volví a regresar al rostro para añadir detalles y darle ese toque femenino en los ojos. Regresando al plato, aparentemente debe estar servido con su acompañante cupcake. Será bastante sencillo y con dos enormes ojos, y tanto la base del pastelillo como de la vela en su cabeza no se notarán, esto acorde a la perspectiva del plato. Bajamos para darle forma a la especie de babero o mantel que lleva en el pecho, y también retocar los hombros, que tendrán una forma circular. Este último brazo está conformado por dos secciones cilíndricas para brazo y antebrazo, y quiero culpar el tamaño de la hoja por no dejarme dibujar la mano completa, pero la verdad que ese día me dio flojerita. Añadimos los últimos detalles a la vela y la base del cupcake y podemos pasar nuestro dibujo a la computadora. Ya en mi programa favorito de dibujo, que es Medibang, podemos notar que tiene el cuello muy largo. Lo reducimos y acercamos la cabeza al cuerpo. Así comenzamos a trazar nuestro segundo sketch con más detalles y algunas correcciones. En el rostro mi objetivo era que se pareciera menos a Piolín y más a un pollo, y sí, un pequeño cuello se asoma entre el pecho y la base de la cabeza. Después era obvio que definiría mejor el último brazo, y por fin terminaríamos la mano que el tamaño del papel no nos permitió acabar. Notarás que cambié la posición del brazo, incluso la perspectiva de la mano, mostrando la palma en lugar del dorso. Ya en los brazos también modifiqué el que sostiene el plato, afinando la articulación esférica del codo, y ahí me di cuenta que estaba muy flexionado, colocando el plato muy cerca de la cabeza, así que recoloqué lo que ya habíamos construido para ubicar mejor el plato. De paso, afiné la perspectiva de la mano para que armonice con la posición de este. De paso también lo hice ligeramente más grande, ya que se veía algo pequeño. Y mientras afinamos a Cupcake, les invito a darle like a este video, comentar tu parte favorita y compartirlo con tus amigos que sean super fans de Five Nights at Freddy's. En el pecho tracé estas líneas para guiarme y poder escribir la frase en su babero para que este se adapte a las formas que ya dibujamos. Ok, pasemos al fondo. Primero hice un sketch bastante burdo de lo que sería Nightmare Chica. Este solo fue para poder guiarme, ya que no di muchos detalles y no creo que estuviera muy acertado al aspecto del personaje, pero me sirvió de una manera u otra. Aunque a lo que sí le puse mucho énfasis fue a los dedos rotos y puntiagudos que estaban sujetando una especie de cortina para hacer el jumpscare. Ahora sí pasamos a crear un sketch más acercado al personaje y con más detalles, comenzando por el pico, que estará bastante inclinado hacia arriba, asomándose apenas las fosas nasales. La base estará bastante quebrada, seguido de una encía prominente y muchos dientes puntiagudos. Las cuencas de los ojos también tendrán bastantes grietas y la cabeza será más cuadrada y hundida por el medio. Arriba de esta apenas se asoman 3 plumas, aunque añadí una cuarta después, y dentro de las cuencas los ojos serán bastante pequeños, permitiendo ver detrás de estos un cerebro mecánico y algunos cables o alambres.
Copié la parte superior, la repliqué y giré para formar la dentadura inferior. Debajo de esta, el pico se vuelve bastante plano y en el interior de la boca formaremos dos dentaduras más pequeñas de afilados dientes. Ahora sí, estamos listos para hacer nuestro line art. Nada fuera de lo común y sin extravagancias, líneas finas y simples, ya que el pintado hará todo el trabajo para que nuestro dibujo resalte. Eso sí, para que nuestra página se vea increíble desde antes de pintarla, añadiremos un fondo negro detrás de Nightmare Chica y en el interior de algunas zonas un degradado de negro a gris, como en el interior de la boca y encías, el cerebro metálico y los ojos. También llega el momento de hacer el line art de Toy Chica y aquí no pondremos tanto énfasis en las zonas oscuras. Eso sí, lo que sí cambié fue la pierna izquierda para darle un aspecto más tímido y no tan de confianza como en la primera pose. ¿Por qué? Como dije, para las zonas oscuras simplemente rellenaremos con negro. Un detalle que casi se me pasa eran esta especie de confeti o triángulos pequeños y simplemente dibujé algunos triángulos, los copié, pegué varias o muchas veces, tal vez demasiadas. Con esto ya podemos imprimir nuestro dibujo. Y para darle color estoy usando no nuevos, ya que ya los habíamos usado en otras ocasiones, pero sí por primera vez pintaremos todo. Absolutamente todo un dibujo con marcadores acrílicos. Comenzamos por Toy Chica. Para darle color a todo el cuerpo usé varios tonos de amarillos, naranjas claros, ocres y al final un café muy claro para profundizar. He de decir que al inicio me daba un poco de miedo usar estos materiales ya que suelo mancharme mucho los dedos y pensaba que mancharía todo el dibujo con mis manos, pero la pintura seca bastante rápido, de hecho más rápido de lo que me gustaría, pero esto es bastante útil para ir aplicando capas de pintura una sobre otra. Eso sí, yo recomendaría usar papel bastante grueso. Yo estoy usando una hoja opalina de 225 de gramaje. Tranquilo, la pintura acrílica no traspasará el papel. De hecho, lo probé con una hoja Bond, pero sí se comienza a ondear y ya después de muchas capas, supongo que se rompería. También durante este proceso notarás que aparecen pequeños pelillos o grumos sobre las zonas que voy pintando. Yo pensaba que eran de la pintura, pero realmente es el papel. Esto debido a que la punta pincel es como una pequeña esponja que al frotarla sobre el papel lo va lijando poco a poco. Esto aparece en menor medida con marcadores acrílicos de punta dura como los Ohuhu, los cuales también usé en este dibujo. Algo que me gustó del proceso de usar marcadores acrílicos es que se mezclan muy bien, pero siento que se manchan un poco las puntas, así que usaba mi dedo para mezclar algunas zonas, aunque también puedes usar un hisopo para mezclar en áreas más pequeñas. Más adelante les mostraré cómo lo hice. Y sé que dije que se mezclaban muy bien, pero quería darle ese aspecto como de pinceladas de pintura, por lo que no difuminé mucho los colores. La mayor parte del proceso fue aplicar una capa tras otra, yendo de los tonos más claros a los oscuros, a veces cubriendo toda la zona, como lo haríamos con un marcador tradicional, a excepción de la cabeza, donde pinté zona por zona para no saturar de tanta pintura el rostro. Primero apliqué pequeñísimas zonas de los tonos más claros, después los tonos del color base y dejando en blanco la siguiente zona. De esta forma no saturamos de pintura nuestra hoja, no aparecen los pelillos de papel y creo que también se ahorra tinta de los marcadores. Ok, es más que obvio que para el pico use la misma técnica que en la cabeza, pero con tonos naranja claro llegando hasta rojo claro. Para sus calzoncillos, short, Guiño, guiño. creo que son de un fuchsia intenso o rosa claro mexicano, pero no tenía ese tono de marcador, así que usé este magenta un poco oscuro, profundizando con morado y aclarando las zonas con rosa muy claro. Estos marcadores los repetí en los círculos o esferas en sus mejillas, y aquí es donde apliqué un hisopo para difuminar un poco los colores.
Ok, el babero del pecho lo pinté con gris claro y oscuro, añadiendo un poco de azul cielo para que no quedara muy triste esta zona. El texto lo pinté con tonos amarillos y naranja y el borde alrededor con rojo. Algunos triángulos se perdieron, pero intentaremos recuperarlos con colores verdes, rosa y azules, y los mismos tonos, pero más claros en la zona donde la luz da directamente. En las articulaciones de los dedos usé gris claro y oscuro. Regresamos a los ojos y para ese efecto de luz en el fondo pinté con tonos amarillos y naranja los bordes de la zona blanca, en el iris azul claro y oscuro y tonos morados de claro a oscuro en los párpados. Con un lapicero de gel blanco añadí líneas delgadas en los iris. Y con el fine liner de Ohuhu recuperé las pestañas negras. Sí, porque también se puede pintar sobre la pintura que dejan estos marcadores acrílicos. Aunque me gustó mucho cómo se ve ligeramente irregular o cubierto parcialmente el line art, que así lo dejaré. Llegamos al cupcake y prácticamente usé los mismos colores que en las mejillas de Chica, aunque poniendo énfasis en los tonos rosa pastelosos. Pinté los ojos con gris claro y oscuro y los iris de la misma forma que en Chica. En la velita usé gris y azul cielo y tonos naranja en la llama, y en la base del pastelillo usé cafés claro y oscuro y amarillos. Para el plato usé varios tonos de azul, de claro a celeste hasta azul índigo para las zonas más oscuras. Y algo que moría de ganas por aplicar eran los reflejos de luz en Toy Chica. Quería que brillara mucho, así que en las zonas pequeñas como el pastelillo usé un lapicero de gel para añadir reflejos y para las áreas más grandes como en Toy Chica usé un marcador Posca blanco, aunque creo que me emocioné y apliqué muchos reflejos, ya lo veremos en el resultado final. Después de todo este brillo pasamos a su versión Nightmare. Con rojo pintaré alrededor del primer ojo dejando el centro en blanco, y aunque sé que ya hicimos la escala de grises antes de imprimir, con gris y gris oscuro pintaré los ojos metálicos. Puedes ver que volví a pasar el marcador rojo y un hisopo para darle ese efecto brillante. El segundo ojo será con tonos azules pero sin efecto de luz. Para el pico usé tonos naranjosos y café para el sombreado. Estas sombras las complementaremos con un gris muy oscuro para que se acerque más a la oscuridad del fondo. En este segundo personaje no mezclé tanto los colores, pero tampoco se notarán mucho las pinceladas. Quería algo más simple para que el dibujo principal resaltara aún más. Podría decirse que son dos tipos de coloreado en un dibujo. Uno quedará más detallado y el otro un poco más sencillo. De hecho, me gustó mucho cómo quedó la versión Nightmare. Tiene un aspecto muy videojuegoso. ¿Tú qué opinas? Para el sombreado en las partes que deberían ser amarillas usé un ocre muy oscuro, de ahí fui aplicando tonos más claros de este color. Claro, también profundicé más con el marcador gris oscuro. En las secciones rotas o metálicas añadí gris claro y gris oscuro con reflejos o brillos blancos con el lapicero de gel y el marcador Posca. Este mismo proceso y marcadores los apliqué en los dedos, tanto en las zonas amarillas como las de metal, aunque también añadí un marcador amarillo mucho más claro para unos reflejos extra. Después de pintar todos los dedos, pasamos a los dientes. Primero pinté con el mismo gris claro y oscuro, añadiendo reflejos de luz con el marcador blanco y el lapicero de gel. Pero dije primero porque no me convencía, sentía que los afilados dientes se perdían un poco. Entonces decidí pintarlos por segunda vez, pero ahora usé un marcador gris mucho más claro, así que con él pinté la zona clara y para el sombreado usé el anterior marcador base.
Como plus añadí una especie de reflejos negros con el gris más oscuro y también brillos blancos. Esto hizo que todos esos dientes resaltaran, así que ya podía pintar las encías con gris y gris oscuro sin preocuparme de opacar las fauces. Ok, seguí añadiendo los marcadores grises para las secciones metálicas dentro de la boca y reflejos con blanco. Y casi me olvido de los cables dentro de su cabeza, donde seguí usando los mismos marcadores. Para la cortina quería un color muy llamativo, así que usé rojo, un marcador café para el sombreado y también añadí ligeras zonas brillantes con naranja. Ok, ahora probaremos esto que tenía ganas de usar desde hace tiempo y con ella pintaremos parte del cuerpo de Toy Chica, aunque creo que exageré un poco y sentí que el papel se comenzó a curvar ligeramente, pero ya estábamos encaminados, así que no hay marcha atrás. Puedes ver que cubrí desde la pierna hasta el hombro y se ve horrible, pero no se preocupen, esta es una película líquida de una especie de látex que protegerá nuestro dibujo del siguiente paso. Cubriremos con papel las zonas donde no aplicamos la película líquida y con pintura roja muy oscura vamos a salpicar un poco del área de la boca de Nightmare Chica. Me ayudaré con un hisopo para crear algunas manchas o zonas más difuminadas y también para quitar el exceso de pintura. No sé por qué siempre exagero. Ok, ya que ha secado y luce así de horrible, veamos si podemos rescatarlo. Se supone que podemos retirar la película. Dice ahí que frotándola, pero no me fío, así que intenté con mis afinadas herramientas tratando de tirar del plástico. Pero, oh sorpresa, mi primera impresión fue que ya valí. Pensé que la pintura había pasado y manchado el dibujo, pero frotándola sí funciona, así que pude retirar el exceso con simplemente pasar el dedo no muy fuertemente. Y gracias a esto nuestro dibujo de Toy Chica quedó impoluto. Ok, no vamos a dejar así como así solo manchas rojas. Con el lapicero de gel vamos a crear un efecto de gotas brillantes, pero solo en las más grandes. Por último, para resaltar nuestro primer personaje, vamos a dibujar una línea con el lapicero blanco alrededor del cuerpo de Toy Chica. Y así es como terminamos una épica página más de mi libro de colorear. Este dibujo me encantó y estoy seguro que a muchos de ustedes también, sobre todo a los miembros del canal de nivel legendario e inmortal que ya pudieron descargarlo hace unos días. Revisa la oferta de membresía para obtener las páginas de mi libro de colorear. Yo quedé complacido con este dibujo y el proceso. Me fascinó usar marcadores acrílicos en todo un dibujo y seguro lo volveré a hacer. Comenta si a ti también te gustaría que los vuelva a usar y les traiga más páginas épicas, más tips y momentos de tensión. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte las próximas páginas de mi libro de colorear que van mejorando con cada episodio. También comenta tu parte favorita y dale like al video para apoyar a tu canal Dibújame Un. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar. Antes de irme te invito a que te pases por las anteriores páginas de mi libro de colorear.